Buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla, Errores comunes de las propuestas económicas en las licitaciones. Muchas gracias a todos por su respuesta a esta convocatoria. Bienvenidos. Vemos que nos están viendo y escuchando desde muchas partes de la República. Como comentamos al principio, por cuestiones de ancho de banda, vamos a hacer esta videoconferencia desactivando el video. Y cualquier comunicación, pregunta e interacción con el expositor lo haremos a través del chat de texto para hacer más ágil y hacer más productivas estas 2 horas que tenemos con él. Le vamos a dar la palabra al director nacional de capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el licenciado Marco Antonio Ruiz Juárez, para que nos haga favor de dar la bienvenida oficial y la presentación de nuestro expositor. Muchas gracias de nuevo y bienvenidos a todos. Gracias, Luis. Pues nuevamente buenas tardes a todos, afiliados a la Cámara de la Industria de la Construcción. Estamos muy contentos de contar con su participación. Este es un esfuerzo para ustedes que en este tiempo de contingencia pues cuenten con videoconferencias que sean de su interés. A nombre de nuestro presidente nacional de la CEMIC, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, y del arquitecto Ramón Salgado Vega, nuestro vicepresidente de Educación y Capacitación, le doy la más cordial bienvenida a la conferencia Errores comunes en las propuestas económicas en las licitaciones. Una breve semblanza de nuestro expositor. Él es el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez. Es ingeniero civil egresado de la Universidad de Guanajuato, con maestría en gerencia de proyectos y maestro en evaluación inmobiliaria industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Cuenta con especialidad en economía en la construcción por la Universidad de Guanajuato, además de estar certificado como ingeniero de costos ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos y certificado como Cost Engineer ante la International Cost Engineering Council. Actualmente es coordinador nacional de la Ingeniería de Costos en la Construcción en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, implementando en México el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Participa en la coordinación del Grupo de Trabajo de la Norma Mexicana de Ingeniería de Costos de la Industria de la Construcción y también se desempeña como presidente del 26 Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica de Costos AC. Y es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Valle de Santiago AC. Ha impartido diversas conferencias, incluso por en algunas partes fuera de la República, en Bolivia, Colombia, Perú, etcétera, y ha participado con diversas universidades y congresos nacionales e internacionales, así como para las asociaciones AAC Internacional en Latinoamérica. Podríamos seguir hablando de la trayectoria del ingeniero, la verdad que es muy sólida y por eso estamos muy congratulados de que él nos pueda dar esta exposición. Muchas gracias y que sea de su provecho. Ingeniero, te dejo la palabra. Muy amable. Muchas gracias, Marco. No sé si se puede ver la pantalla, si estoy compartiendo.
A ver, Aún no, pero estábamos poniendo tu perfil. Si gustas compartirla ok, nuevamente. permíteme. Más que no encuentro notificación. Zoom. Ok. Compartir pantalla. Ya, perfecto. Adelante, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, derivado de muchas necesidades que hemos detectado a través del Centro Nacional de Ingeniería de Costos, pues nos dimos a la tarea de identificar los 8 errores más comunes, 7 errores, 8 errores más comunes que se llegan a dar en las propuestas económicas de las licitaciones. Y bueno, hoy en estas fechas, pues es información que debemos tomar en cuenta, ya que están saliendo o se están desarrollando por varios estados, municipios, pues estas actividades para poder llegar a obtener un contrato público, ¿no? Es muy importante, pues, conocer, vamos a la dinámica de la charla, pues, es darles a conocer los problemas que nos han llegado a cámara, lo que es lo más impactante, no quiere decir que es lo único, y alguna serie de recomendaciones que les servirá para que ustedes puedan tomarlas en consideración, para que ustedes puedan también prevenirlas e inclusive un checklist para que puedan tenerlo en cuenta. Bueno, iniciamos. Bueno, extraje una parte de un artículo que escribí hace 5 años en la revista Guanajuato Construye. Es interesante porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos cuando generamos una propuesta económica es que sea solvente para realizar una obra, ¿no? Cuando las preparamos, coloquialmente lo llamamos concursos, ¿no? Implica la preparación de normalmente 2 partes, en veces 3, propuesta técnica, económica y, bueno, en algunas ocasiones propuesta legal y financiera. Me interesa mucho el tema de la palabra solvencia, que es una acción o efecto de solver o resolver. Cuando hablamos de una propuesta económica, hay que cumplir con estas características, ¿no? Y sobre todo expresándolo, presentar la documentación solicitada de forma correcta para poder tener para no tener observaciones y para poder tener lo más ágil posible esto. Es importante también que busquemos y cuidemos nuestra rentabilidad, ¿no? Como empresa, generar una utilidad para tener capacitación, oportunidad de crecimiento y trabajos con calidad, cumpliendo en tiempo y costo. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es en el Centro Nacional de Ingeniería de Costos tenemos varias actividades que realizamos y dentro de toda esta charla les voy a estar presentando varios tips que tenemos como parte de los servicios del Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Hoy en día es importante que se tome en cuenta este rubro, el ajuste de costos, un reconocimiento de la valoración de los insumos. Es un derecho que todos los contratos a precios unitarios en obra pública se tiene y nosotros estamos promoviéndolo y sobre todo por los incrementos que se están dando y que se van a dar, que se generaron. El día de ayer salieron los índices del mes de marzo, por lo que los invitamos a ejercer ese derecho que tienen ustedes como contratistas. Bueno, iniciamos con el tema de propuestas económicas solventes en las licitaciones de obra pública. Bueno, extraje una definición que no está en el reglamento actual de la ley de obra pública, viene de las reglas generales para la contratación y ejecución de las obras públicas y de servicios, en la sección 4, que es las reglas de formulación e integración de las normas, donde nos definen correctamente qué es el concepto de trabajo. El concepto de trabajo es un conjunto de operaciones materiales que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, integran cada una de las partes que se dividen convencionalmente, que estudios y proyectos, ejecución o equipamiento de las obras, puesta en servicio, conservación y mantenimiento y supervisión de esos trabajos con fines de medición y pago. Todo esto
por lo que nosotros estamos acostumbrados en la parte, cuando generamos esta parte de la propuesta, a que nos entreguen un catálogo de conceptos que nosotros vamos a materializar y lo vamos a generar. Es importante que conozcamos, pues, que en la propuesta nos llegan a pedir varios documentos que se generan derivado de 3 elementos globales, podríamos catalogarlos, ¿no? Que uno es el presupuesto, donde vamos a generar un catálogo de conceptos y un resumen de partidas y subpartidas. Es un resultado que va a servir para el presupuesto de obra, que nos va a mostrar los precios que se cobran por el concepto de obra terminado y el monto total. Los análisis específicos, que son los que le van a dar el soporte a ese catálogo de conceptos, análisis de precios auxiliares, el salario real, los insumos, costos horarios indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, que conocemos como factor de sobrecosto, actualmente llamado factor de precio unitario. Además, tenemos el otro rubro que es programas, los programas de obras y los programas de suministros del costo directo y aparte del personal técnico administrativo. El programa, junto con el catálogo de conceptos, va a ser el elemento que va a regir el contrato establecido. Y los programas adicionales nos sirven para llevar una correcta planeación, ayudando a conocer los insumos que se requerirán por periodos y realizar una procura exitosa. Si bien no es tan medular en una propuesta tener esto, bueno, esto nos lo llegan a solicitar como parte de ley y reglamento. Para fines prácticos, les mostramos los 9 motivos que hemos detectado para la parte de descalificación con mayor incidencia, donde vamos a ir uno a uno comentándolo. Hay uno que nos ha impactado bastante y que, bueno, que vamos a hacer un poquito más de mención para poder tener tal vez una concientización y que conozcan esta parte. La primera es la omisión de conceptos de junta de aclaraciones. Seguramente ustedes conocerán que, bueno, la junta de aclaraciones pues te va a dar ciertas pautas en las cuales si no la cumples pues va a ser motivo de descalificación. La omisión de conceptos en el catálogo original, derivado de muchos por qué, ¿no? Muchas veces el mismo vaciado de la información que se llega a tener, tal vez al momento de desarrollar el presupuesto en un software o al vaciar el documento, pues te puede omitir conceptos, omitir cantidades, omitir unidades que te pueden reflejar en algo no satisfactorio. El tercero es el salario real. Un mal cálculo de las prestaciones de seguridad social, de Ley Federal del Trabajo, de Ley de Infonavit. El cuarto va de la mano con esta parte del rubro de la mano de obra, que es en el cálculo del salario real, es una unidad de medida de actualización que no está acorde, hablan desactualizada para no redundar. El quinto es el material que no corresponde a las especificaciones. Es importante esto, ¿no? Porque vamos a ver cómo debemos de cuadrarlo, cómo debemos de considerarlo. El sexto es el costo horario sin consumos. Muchas veces derivado de un vaciado de datos, pues no se generan ciertos análisis y pues es parte del checklist que tenemos que revisar. El séptimo, indirectos diferente en cálculo de tarjetas y de precios unitarios. También el no comunicar muchas veces con el software te puede llegar a generar cierta información. Entonces, esta información es importante que la reflejemos. A ver, permítame. El costo de material no acorde al mercado y bueno, una de también que nos reflejaron mucho en los municipios es omitir incluir precio con letra en catálogo de conceptos, ¿no? Hay que leer muy bien las bases de la licitación. Es importante que, bueno, vamos a ir uno a uno detallándolo y, bueno, comentándolo. El primer motivo de descalificación es que omitió los conceptos de trabajo y cantidades adicionales solicitados en la Junta de Aclaraciones. El fundamento legal, en donde nos indica el artículo 34, el párrafo 3 de la Ley de Obra Pública, indica que cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de declaraciones, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes. Aquí se da mucho el tema de que pueden incluirse conceptos de trabajo, se cambian especificaciones, se cambian
algunas actividades o hay que considerar, te llegan a solicitar actividades o cosas que te piden en la junta de colecciones que te piden en los costos indirectos. Si no lo incluyes en esta parte, pues bueno, es un motivo inminente de descalificación y es seguramente, lo ponemos en el primero porque es la primera pauta que te va dando, en este caso la Junta de Declaraciones. El segundo es omitir conceptos de trabajo en el presupuesto, además de modificar la descripción y alcance de lo mismo. Bueno, el reglamento nos indica en el artículo 38 y en el 41 que las dependencias para hacer la evaluación de las proposiciones deben de verificar las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria, es decir, que el catálogo que están presentando sea el acorde al que se les entregó, ¿no? Y se deben de preparar los licitantes las proposiciones conforme a lo establecido a la licitación con las aclaraciones y modificaciones. Este error es muy común, sobre todo cuando no existe unas reglas de codificación, unas bases de datos, en este caso catálogos de conceptos con unas bases de datos independientes. Sabemos muchos que en algunas dependencias pues igual empiezan con el nombre de las partidas y 301, 302, 03 y tal vez cada licitación van cambiando el alcance y es también muchas veces una falta de el analista que llega a hacerlo, pues al momento de vaciar la información puede que se le traslape una base de datos o que omita cierta información. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la información que se llega a tener. Es muy importante en este rubro. ¿Por qué? Porque hay que cuidar primeramente el código, el cual es el que te están suministrando para poder dar de alta el catálogo de conceptos. Después hay que revisar la descripción, que la descripción sea la que tú estés vaciando como tal. Es importante que muchas veces los códigos se repiten y no es la misma descripción. Entonces hay que tomar esas cartas en el asunto para poder hacer esa vaciada de datos. Y otro punto es la unidad. Puede que haya mismos códigos, mismos conceptos con diferentes unidades. Normalmente estos problemas que vemos, pues seguramente antes no había tanto, ¿no? Porque se hacía más a mano, se hacía muy particular. Hoy, pues, tenemos un problema fácil con el copy-paste, ¿no? En la época millennial, esta época actual, pues, hay mucho problema que viene derivado de tal vez del mal uso de las herramientas que tenemos como tal, que nos eficientan el trabajo. Entonces es bien importante que sepamos segmentarlo y dividirlo. Otro punto importante es muchos de los softwares comerciales que se utilizan, al vaciar la información, pues te puede generar, te entrega la información que tú le entregas. Por decir, si tú vas a dar una cantidad, si la pones a un decimal, a dos decimales o sin decimales, te vacía la información como tú lo presentes. Entonces, si llegas a no tener el grado de nivel de decimales que te pide, por ejemplo, hasta 4 máximo, en este caso de que existan toneladas o unidades mayores en las cuales tienen más decimales, pues aquí se puede ver afectado y esto lo vas a ver al final. De hecho, se dan cuenta hasta el final que no les cuadra ese presupuesto. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, esto es parte de la retroalimentación que se va teniendo, ya se hace de el primer proceso que se lleva a cabo. Muchas veces, ¿quién es el responsable de esto? El responsable de esto es el analista de costos, el ingeniero de costos. Lamentablemente, muchas veces esa parte ya está, pues no trabajándose de forma profesional o hay mucha maquila y pues bueno, también vemos que esa parte está afectando por la comunicación, porque tal vez muchos de esos errores surgen por la maquila, por la no revisión, por no estar puntualmente y dedicarle el tiempo específico, ¿no? Entonces, esos dos motivos son importantes que los tomemos en cuenta, pero también son muy importantes que tomemos en cuenta cierta información que vamos nosotros a ir vaciando. En el cálculo del salario real, el tercer motivo es el cálculo que detectamos que en el cálculo del salario real se consideran aportaciones del trabajador, debiendo considerar únicamente las aportaciones patronales. Ojo, hay que revisar muchas veces las bases de licitación de acuerdo a lo que te pidan las dependencias. Nosotros el año pasado, en 2019, identificamos que algunas dependencias manejan un criterio diferente con respecto a este punto. Descalifican a las empresas por considerar únicamente las aportaciones del patrón
ya que solicitan para el cálculo del salario real, utilicen ambas cuotas obrero patronales. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque te lo están solicitando puntualmente. No quiere decir que sea correcto, pero pues bueno, muchas veces esto va a estar derivado de, pues, indiciado muchas veces, las redes sociales influyen mucho. Hoy hay que tener, aparte de, antes teníamos cuidado con Buenas Tareas o con monografías.com de dónde salía la información o de Wikipedia. Hoy hay que tener cuidado también, inclusive hasta del Facebook o del YouTube o de algunos malos tutoriales que llegan a darse. Y muchas veces también va indiciado por el mismo desarrollador de software, ¿no? Que da ciertas opciones y esas partes, pues alguien lo interpreta como esta. Esta observación nosotros la hicimos ante la Secretaría de Hacienda por la forma que, sobre todo por los efectos futuros que pueden darse al hacer un cálculo mal. Nosotros sabemos que si calculamos mal algo, si cobramos de más en determinado momento, llega una auditoría en siguiente año, años subsecuente, y nos va a requerir que reembolsemos ese cobro de más. Con base a lo establecido en la ley del Seguro Social, del Infonavit, las aportaciones a cargo del patrón, pues bueno, vamos a verlas. Esto es muy importante, ¿no? Porque también parte de los errores es que utilizan softwares con versiones anteriores al 2008, 2007, 2006, donde pues los porcentajes eran diferentes, ¿no? Variaron algunos porcentajes en el tema, entonces están calculando mal esa parte. Es importante que tengamos cuáles son los porcentajes aplicables y sobre qué es la base que se va a aplicar. Entonces, lo que nosotros tenemos detectado, que algunas dependencias lo están solicitando como obrero patronal, están interpretando el artículo del reglamento donde te solicitan que para el cálculo del factor de salario real se utilizará cuotas obrero patronales. La menciona el reglamento en 2 artículos. El primer artículo lo menciona en el cálculo del factor de salario real y en otro artículo lo menciona en el cálculo del indirecto, de las prestaciones del personal técnico, administrativo y directivo, y solo muestra y solo indica obligaciones patronales. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que es porque normalmente el personal técnico administrativo no llega a tener un salario mínimo como tal de percepciones, y porque quien gane un salario mínimo no va a poder ser, no se le podrá deducir. Viene en la siguiente diapositiva. Es importante que muchas veces las bases de licitación te dicen cómo aplicarlo y entonces tenemos que adecuarlo. Esto pues nosotros lo vamos a ver, los empresarios lo vemos muy común pues, en los pagos que hacemos, ¿no? Cada 30, cada 60 días para el tema del IMSS, del Infonavit, inclusive si llegamos a cuadrar nuestra SUA, nuestro CIPARE, pues vamos a ver cómo salen. Estas observaciones sobre la aplicación de las cuotas obrero patronales y de la ley, en el tema de la ley del Seguro Social, pues nos mencionan lo siguiente, ¿no? Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que por eso habla de cuota obrero patronal. Si el trabajador ganara el salario mínimo, el patrón sería quien tenga que hacer esa parte. Es por eso que muchas veces se puede hacer el cálculo del salario real particular de cada categoría, en el caso de que se dé esta parte. Los salarios mínimos no pueden ser objeto de la compensación, descuento y reducciones, esa es la respuesta, y el patrón al efectuar el pago de los salarios a sus trabajadores debe retener las cuotas obrero patronales en este sentido, que a estos les corresponde cubrir. Lamentablemente es algo que no lo hacemos muy comúnmente en la consideración, pero lo hacemos cada 30, cada 60 días, cada 30 días que lo estamos generando. Entonces es bien importante esta parte y esta es la respuesta a este requerimiento que se presentó. Bueno, para tomar en cuenta la base, pues bueno, es el salario base de cotización. Es bien importante cómo se calcula. No les muestro parte de la información, pero uno de los errores también que se llegan a tener y por qué hablamos del salario base de cotización es que el cálculo de esa parte va a ser en función del año específico que vamos a tener. Este año, que es un año bisiesto, son 366 días. Entonces, para poder calcular el salario base de cotización, pues vamos a tener esta forma, ¿no? El salario nominal más las prestaciones de dinero. ¿Cuáles son las prestaciones de dinero? Las prestaciones mínimas que tengamos que considerarle, el aguinaldo, la prima vacacional y, bueno, en función de lo que se trabajó durante todo el año.
específico. Aquí podemos poner un ejemplo para obtener salario base de cotización. Se ejemplifican dos cálculos, en este caso los días calendario, los días del año. En este sentido, este año es un año con 366 días, los días de aguinaldo y los días de prima vacacionales se tomó en base a la antigüedad del trabajador mínima, en este caso con las vacaciones mínimas para obtener la prima vacacional. Por lo que vamos a tener cierta información para hacer los cálculos. Bueno, aquí está 382, aquí está un cálculo con 381. Es importante esto, porque para nosotros, ¿qué es el salario base de cotización? Pues es con lo que nosotros enteramos al Seguro Social, como lo damos de alta en el Seguro Social, y bueno, es como se van a hacer los cálculos para generar las parte de obrero y patronal. Aquí vemos cómo se aplican cada uno de estos porcentajes. Y bueno, se hizo un ejemplo de cómo impacta cuando te piden uno y cuando te piden los dos, ¿no? En los cálculos específicos, pues está que el incremento es un 9% de la suma de las cuotas, en este caso de Seguridad Social, Infonavit. Es importante, en el importe de la mano de obra no incrementa un 9%, incrementa un 2%. ¿Por qué? Derivado de la fórmula como lo calculamos. Pero es importante esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer este cálculo, pues nos podrían requerir esa parte. Esta es la fórmula del salario real, cómo se obtiene. Y el reglamento indica que corresponde a las obligaciones obrero-patronales. Existe una mala interpretación sobre la aplicación de estas, al carecer efectivamente de una normativa que indique cómo aplicar el cálculo, porque nada se muestra la fórmula, pero no te dice, y el PS sale de esto con esto con esto. Entonces, la Cámara Mexicana de Industria y Construcción, como órgano de consulta en este sentido, pues ya tiene cierta información, y sobre todo la estamos desarrollando con el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Este es el diagrama de la integración del salario del trabajador y la cuota obrero patronal, donde está el salario del trabajador, que se compone de los pagos hechos efectivos por la cuota diaria, y la cuota patronal. Esto es el costo que forma parte de la propuesta económica. La cuota obrera, que es retenida por el patrón, es parte de lo que nosotros enteramos al IMSS, y es importante que lo tengamos en consideración nosotros. Estas conclusiones, que para nosotros es uno de los casos más específicos, y que, bueno, que cuando que nos gustó mostrarlo, porque para informar a las dependencias si lo llegan a estar haciendo de forma incorrecta, pues para que en un futuro no se tenga ese problema. Tal vez muchas dependencias no lo tienen. ¿Por qué? Porque lo indican en las bases de licitación. Y en las bases de licitación, pues bueno, el que llega a auditar, pues audita que cumpla con lo requerido en las bases. Entonces se está cumpliendo. Pero en determinado momento va a llegar a ser el cobrar esa cuota obrera como adicional, podría considerarse como un daño patrimonial a la dependencia. Entonces, es muy importante que se debe aplicar únicamente en los casos en el que el trabajador perciba como pago diario el salario mínimo. Es importante la historia de esta parte. Cuando se realizó el reglamento, por ahí nuestro gerente de sectores, en este caso Rafa López, nos ilustró de cómo se dio esto, ¿no? Inclusive en algunas dependencias. Y pues bueno, lamentablemente, pues que en el reglamento se tasajearon mucha información de complemento de cómo se hace, que esto lo tenemos que reflejar en unas políticas, bases y lineamientos. En la industria de la construcción, los trabajadores perciben generalmente un salario superior al mínimo. Bajo este supuesto, para efecto de cálculo de las prestaciones, se debe aplicar únicamente la cuota patronal solo en el caso de que llegases a tener algún trabajador con este dato. El patrón tiene el carácter de retenedor de las cuotas que descuente a sus trabajadores, y la cuota obrera la paga el trabajador, ya que es retenida de su salario. Entonces hay que tener ese cuidado para no considerarse como un daño patrimonial en un determinado momento que se llegue a hacer esa requisición como tal específicamente. Otro de los rubros que van de la mano con el tema del salario real y de los errores que se dan en la mano de obra, ¿cuáles son? Pues son efectivamente y específicamente el tema de utilizar el valor de la unidad de medida de actualización desfasada. ¿Cómo se llega a dar? ¿Cómo se impacta? Pues bueno, normalmente esa vigencia se tiene hasta el fin del mes de enero. ¿Por qué? Porque la unidad de medida de actualización sale de un producto del INPC, de la inflación. La inflación no la conocemos en enero porque sale en los primeros días, la inflación de diciembre. Entonces, hasta febrero es cuando se puede decir que se comunica. Hasta enero se comunica, y en febrero pues nosotros ya podemos aplicarla específicamente. Uno de esos mayores motivos es ese, o
muchas veces en los softwares con versiones muy anteriores que utilizan todavía el salario mínimo, pues siguen utilizando el salario mínimo. Bueno, esto ya es un error de maquila de los que se puede decir que no son ni analistas, son maquiladores. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que utilizan es darle clic, darle clic, darle clic y así sale esos cálculos, ¿no? Y otro de los errores también es la prima de riesgo del IMSS, que no corresponda o que no sea la actualizada al mes, bueno, en el periodo vigente. La prima de riesgo del IMSS, su caducidad es hasta el último día de febrero. Entonces, si llegan a veces licitaciones de marzo, licitaciones de abril, o que no hay alguna comunicación entre quien realiza la propuesta y que se genera, pues hay que tener ese cuidado, ¿no? Muchos de estos errores, pues bueno, van girando en torno y que los tiene que revisar, pues sí, la empresa, pero de acuerdo a quien está desarrollando la propuesta, quien está desarrollando el presupuesto, o sea, el analista de costos. El quinto motivo de descalificación es que el material utilizado en el análisis de precios no corresponde en lo solicitado en las especificaciones. En el artículo 64 del reglamento nos indica para la evaluación técnica, para pagos sobre precios unitarios y para precios de alzado, bueno, nos indica las características, especificaciones de calidad y que los materiales sean requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales. Muchas veces eso en alguna parte, cuando los materiales son los más relevantes, pues igual se llega a omitir. Entonces es importante que cuando se haga un cambio o un material, pues que se especifique que cumpla con las mismas normas, ¿no? Ya sea norma mexicana o la norma específica de si es equipo, si es material eléctrico, etcétera. ¿Para qué? Para que pueda estar en las mismas condiciones de parte. Otro de los motivos de descalificación, que seguramente sucede mucho por el manejo de las bases de datos desactualizadas o de varias bases, es que no considera los consumos. En este caso, pusimos las llantas de maquinaria y equipo, así como la cantidad de combustibles y lubricantes para el cálculo. La representación del costo horario, de acuerdo al reglamento en el artículo 194, lo podemos nosotros describir como el esquema de segmentarlo en costos fijos, costos de consumo y costos de operación. En este sentido, pues los costos fijos, depreciación, inversión, seguros y mantenimientos, pues cuando bajas de una base de datos a otra, pues eso se llega a mantener, pero lo que no se mantiene, específicamente son los costos de consumo. Combustible, lubricantes o neumáticos, pues llegan a no verse reflejados o a veces el costo de la operación. Entonces, es muy importante. Yo aquí les hago un énfasis. El reglamento nos indica que es el valor de la máquina al precio actual, como si fuera nueva. Y muchas veces lo que tenemos que revisar también ahí es que sean precios actualizados con el tipo de cambio, que los consumos sean los correspondientes. Me ha tocado ver, por ejemplo, 3, 4, 5 combustibles en propuestas ya ganadoras, porque nos dedicamos nosotros a recuperar dinero con ajustes de costos. Ya cuando estamos generando índices o presentando los estudios, encontramos 3 diéseles o 4 diéseles o tantas gasolinas, seguramente por una estrategia, pero bueno, no es posible que haya pasado ese checklist, que es un motivo de descalificación. Entonces es bien importante esa parte, ¿no? Muchas veces, ¿por qué sucede eso? Porque tienes bases de datos que sacas de un lado, sacas de otro, y bueno, tienes diferentes codificaciones. No tienes una regla universal para codificar, que eso es algo muy importante. Nos encontramos también neumáticos a 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, el juego de neumáticos para, por ejemplo, retroexcavadoras o para camiones, etcétera, que es importante sepamos clasificar. Más adelante, al final, vamos a hacer una propuesta de un checklist de que tenemos que revisar para poder tener pues una propuesta económica pues relevante como tal. Uno de los tips que nosotros damos para esta parte es que consulte lo hecho en casa, ¿no? Tenemos mucha información que son referencia a nivel nacional y a nivel internacional, como son nuestros catálogos de costos directos. En este caso tenemos una publicación muy especializada que viene siendo los catálogos de costos horarios. Estos catálogos de costos horarios son se podría decir que
una de las referencias una de las referencias mejores que existen en Latinoamérica. Y bueno, ahí pueden darse cuenta de la correcta integración. Muchas de las publicaciones que existen hoy en día, pues lamentablemente, no se puede considerar pues tan confiable. ¿Por qué? Porque llegan a tener factores de mantenimientos muy altos, porque llegan a tener consumos de combustible altísimos, que como vimos en determinado momento, el ser a un futuro motivo de alguna observación, pues te pueden hacer que si tienes un mal análisis, que regreses eso. Entonces, nosotros les promovimos esta parte. Ahorita tienen un descuento del 25%, los catálogos 2019. Los catálogos salen en mayo normalmente por el tema de inflación que hemos detectado los últimos 4 años. Entre abril y mayo, ahorita nos decidimos a esperarnos a mayo para poder que salgan ya como tal. Los que lo quieran adquirir, pues el que adquiera el 2019 va a tener el 2020 como tal en el transcurso de. El precio realmente es muy preferencial para los afiliados. Yo les invito a que nos consuman. Les pido también que eviten la piratería. Hemos detectado a muchas gentes que lo están comercializando en otras páginas. Inclusive si ustedes lo adquieren desde que se afilian, tienen un precio preferencial, creo que 100 pesos o 200 pesos, inclusive más barato de quien te los vende en la parte en otras páginas. Y es importante porque de aquí sale la parte de la mejora y de la actualización que se va dando en cada uno de ellos. Cada año estamos mejorando y actualizando cada uno de ellos. Tenemos también como tips varias videoconferencias que hemos estado dando y que han sido una referencia. De hecho, de nuestro canal CEMIC TV, tenemos prácticamente en el top 10, en el top 12, 5 videoconferencias, 6 videoconferencias que son de temas de costos, ¿no? En este caso hay una videoconferencia de maquinaria, hay conferencia de mano de obra, hay conferencia de materiales, que las vamos a retomar a partir de la siguiente semana nuevamente para todos los afiliados. Es una capacitación rápida en el tema de cómo se debe de costear correctamente, ¿no? Otro de los motivos de descalificación, el tip 7, aplica en los análisis de precio unitario un porcentaje de indirecta utilidad diferente al obtenido en los cálculos. Bueno, esto es parte de una descoordinación en el manejo del uso del software. Tal vez no cuadran muchas veces el indirecto o el financiamiento, o hicieron varias consideraciones y en el proceso que debió de haber sido después hicieron varios cambios que no se actualizaron, ¿no? Entonces, el motivo, se podría decir un motivo básico, un motivo que no debería de pasar ya en un profesional, pues es esto, ¿no? Pero llega a suceder. Para esto tenemos otra videoconferencia, es la videoconferencia de la integración del costo indirecto, financiamiento y utilidad. Los invitamos a visualizarla. Hablamos de cómo poder hacer una correcta integración en cada uno de los rubros que integran el costo indirecto, que el costo de financiamiento no se tome a la ligera. Por ahí es muy delicado porque, como les dije, hay mucha desinformación. Inclusive hemos detectado en redes sociales que hay algunos secretos que no son tan secretos, donde te indican que debe de ser cero el financiamiento, etcétera, y te dan ciertos hasta recomendaciones, ¿no? Delicado, ¿no? Porque pues muchas veces la gente sigue esa información, se vuelve tendencia y una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Entonces, yo los invito a que sigan consultando estas videoconferencias. Y el motivo número 8, y que es muy relevante hoy en día para nosotros, es el tema de el costo de los materiales utilizados no corresponden a los de mercado. Es importante esta parte, ¿no? Lamentablemente, se podría decir que muchas de las dependencias están utilizando el costo de mercado y seguramente hay muchos evaluadores trabajando en ella y están utilizando un enfoque en el cual están promediando datos, ¿no? Y se debe de obtener de dónde, de un mercadeo, de ver los elementos que lo contienen, etcétera. El artículo 65 del reglamento nos indica que la evaluación económica, los precios a costo directo de los insumos propuestos sean aceptables, que sean menores o iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante. Ojo, hay que tener mucho cuidado por parte de las convocantes y sobre todo ahorita que nos están viendo, porque el presupuesto cuando lo preparan un año anterior, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, para ejecutarlo cuando. Antes era marzo, abril, ahora creo que es moda que sea en noviembre y diciembre. Entonces te agarra una inflación brutal y ahorita como se está dando.
eso debe de considerarse, pero además de que hay que considerar los elementos del precio del material. Debe de considerar las condiciones vigentes del mercado, de la zona, de la región donde se indicarán. Lamentablemente muchas veces tabulan esa información y la hacen un promedio. Es importante esta parte, ¿no? Para eso nosotros tenemos algunos artículos especializados. En el reglamento del 193 nos indica de qué se compone el costo directo del material, no nada más es la cotización que nos llegan a dar. Hay un costo básico vigente y este costo básico va a contener, aparte del precio de adquisición, el costo de los acarreos, maniobras, almacenajes y mermas. Esto lo pueden ver ustedes en la Revista Mexicana de la Construcción. Hay una infografía que tenemos bien marcada donde muchas veces el insumo principal no es el costo o el costo principal no refleja el costo de adquisición, sino refleja el costo del flete del acarreo. Tenemos en muchas regiones, por ejemplo, ponemos un ejemplo en León, donde hay una restricción de un banco de material, donde al centro de la ciudad, pues, son 15, 16, 17 kilómetros. Entonces, igual el material, pues, ya representa un valor alto. La adquisición de materiales fuera, los fletes y los acarreos puede ser importante, pero también las maniobras. Entonces, las mermas, muchos de los materiales hay que saber leer e interpretar las cotizaciones. Te dice, se permite un 2 o un 3%, ¿no? Y ese permitir es que el proveedor te lo indica, pues eso es lo que te va a respetar. Entonces, a final de cuentas, tú tienes que incluirle ese porcentaje en esa parte. Los invitamos ahora sí que las videoconferencias que tenemos en cámara, está la de buenas prácticas en integración de costo directo de los presupuestos, en este caso, costo de materiales. Este ejercicio que estamos haciendo hoy en día en línea, pues ya lo hemos replicado, si ven en las videoconferencias, normalmente lo que hacen es, vamos a las delegaciones y ahí en las delegaciones se hace interactivo, entonces ahí ya pueden despejar las dudas, aprovechar el tiempo que se tiene para preguntas y respuestas. Y bueno, inclusive delegaciones nos llegan a pedir, Zacatecas nos ha pedido puntualmente para el tema de indirectos, para el tema de ajuste de costos, y vemos que participan bastante. Hemos tenido conferencias presenciales donde han estado presentes 150 personas y en línea 180 personas, 200 personas. Entonces, es muy importante que nos consulten como Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Hasta aquí, bueno, les mostré 8 de los principales errores, de los principales actividades que llegan a darse. Entonces, por aquí Marco tiene algunas preguntas. Bueno, ahorita lo que voy a pasar es al checklist. Ahorita ya les mostré la parte que son los errores comunes. Si gustas, Marco, pudiésemos, tú me dices si la dinámica, les doy el checklist de cómo sí empezar para las propuestas estén bien integradas y después empezamos a girar con todo el tema de las preguntas y respuestas. Bueno, entonces nada más voy a generar un checklist. Nosotros hicimos una propuesta en la cual es, pues bueno, todo analista, toda persona, inclusive ustedes que ya revisan, que les llega la propuesta a veces, que si no tienen el analista en casa, deben de tomar en cuenta, ¿no? Costo directo, el análisis y el cálculo de la integración debe de guardar congruencia con los procedimientos constructivos. Muy importante, ¿no? Pues ahí se necesita tener esa parte de la técnica. Tomar en cuenta el costo vigente del costo directo, insumos, materiales, mano de obra en la zona que se llevará los trabajos. En el caso de los materiales, es considerar el costo de los acarreos o fletes, lo que vimos, maniobras, almacenajes, mermas, entre otros. Si no, pues vamos a salir mal, ¿no? En este sentido, el costo de los insumos no deben de incluir impuesto de valor agregado para el tema de obra pública, porque se traslada hasta el final. En el tema de la mano de obra es importante. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguro Social, Infonavit, revisar el año vigente para el cálculo de la base de cotización. Por ejemplo, le estamos diciendo, hoy en día este año tienes 366. Hace mucho tiempo se hizo una cuestión de que querían segmentarlo, ¿no? Que 365.25, seguramente porque la Tierra da la vuelta en 365.25 días o porque decían cada 4 años. No, el cálculo se hace puntualmente en el año que le corresponda. Revisar la prima de riesgo de índice vigente. Entonces hay que tener en cuenta esto, además de revisar la información. Yo les voy a compartir, bueno, está en la página de CEMIC. Hemos estado haciendo algunas infografías para que todos ustedes lo tengan a la mano.
el salario mínimo vigente en el 2020, bueno, sabemos en la zona frontera y en la general del país está en tanto y la unidad de medida de actualización está en tanto para que lo tomen en cuenta en sus propuestas. Ojo, hay muchas consideraciones puntuales y seguramente locales que te llegan a solicitar en la parte de la mano de obra que se incluyan en la parte del salario real algunas otras cosas como los impuestos locales, ¿no? Pero es puntualmente cada dependencia, ¿no? Y seguramente es dependiendo del tipo de ley que apliquen. Si es una ley de ellos, muchas veces no tienen dónde reflejar ese impuesto, ¿no? Entonces, por eso lo mandan ahí. En algunos lados te lo mandan a la utilidad, en otros lados te lo mandan a la mano de obra. Entonces, hay que revisar bien la información. Tenemos la maquinaria. Este es bien medular, ¿no? Que revisemos en el tema de los costos horarios, la actualización del tipo de cambio de moneda extranjera a la fecha que se vaya a hacer o un día antes. ¿Cuál es el tipo de cambio que vamos a tomar? Bueno, el tipo de cambio es el que nos dé Banxico en el fix para poder hacer las operaciones. No vamos a poner que el compra, venta, etcétera. Es el tipo de cambio que se dice para hacer las operaciones. La actualización de esos costos, la mayoría de la maquinaria pesada está en dólares. Entonces hay que tomarlo. Hoy en día tenemos ya estudios donde muestran ahorita este incremento que se ha dado, que se ha incrementado hasta un 10% el valor del costo horario. Y eso que se ha incrementado el 10% porque bajó el combustible, el diésel. Si no hubiera bajado, se hubiera ido hasta un 15% esos valores, ¿no? Es un estudio que les vamos a presentar este mes, estamos esperando que pues haya alguna normalización para tomar un dato estadístico correcto. Hay que determinar un indicador económico que se utilizará. Ojo, muchas veces cuando bajas la información, cuando cuadras de una base a otra, pues la información está en diferentes fechas, con diferentes indicadores económicos. Entonces hay que normalizarlo. Hay que revisar consumos de combustible acordes. Exageradamente me ha tocado ver consumos de combustible de 100, de 200 litros, que traen motores muy grandes y traen la fórmula por default que les dan los programas. Es incorrecto. Por eso les comentamos que consulten los catálogos de costos de la Cámara. Revisar si contienen neumáticos o piezas especiales también en el análisis. Qué tan sencillo es como revisar la tarjeta del costo horario y si viene la información, ¿no? Revisar los costos vigentes de combustible y de lubricante, sobre todo el combustible. Hoy en día están muy volátiles, pero pues también no vas a poner combustibles a 7, 6, 5 pesos, ¿no? Que llega a suceder, te das cuenta que están utilizando bases de datos de hace mucho tiempo y no han actualizado, entonces es importante eso. En los indirectos es muy importante medular, se podría decir, considerar las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, Infonavit y IMSS para los sueldos de personal técnico y administrativo. Algunos softwares sí hacen esos cálculos, algunos otros no. Y esto es muy importante porque los principales que estamos aquí viendo esta videoconferencia somos personal técnico, directivo, administrativo. Somos de quien depende de aquí, de este porcentaje, de este indirecto como tal, de este cálculo. De aquí dependen nuestros sueldos, depende de nuestra empresa, etcétera. Y entonces, pues debemos de cobrarlo como debe de ser. Si nosotros cobramos mal el costo directo, la mano de obra, el trabajador no trabaja. Si nosotros cobramos mal y pues ya le pagamos al trabajador obrero pues, la parte, quien al final termina compensándolo, y lo estamos viendo hoy, pues son pues ya los profesionistas, ¿no? Que pues espérame, aguántame, a medio sueldo, en lo que sale, y nosotros somos los sacrificados normalmente, y eso debe de cambiar. Pasajes viáticos en caso de ejecutar obra fuera de la región. Algunos nos comentaban que por qué las empresas que venían de fuera tenían menores indirectos y de todos modos tenían que subcontratar y tenían más gastos. Costo de la caseta de oficina, muchas veces te lo solicitan. La operación de los vehículos, el laboratorio de control de calidad. Es muy importante esta parte, es uno de los rubros que más impactan también. El costo de los traslados de equipos menores, los gastos de la licitación, los sanitarios móviles, fosa séptica, los costos de las fianzas. Muchos de los programas te calculan, lo primero que pierdes tú cuando ganas una licitación a veces el ganar no significa ganar dinero. Muchas veces ganas un dolor de cabeza, ganas obligaciones y ganas muchas obligaciones que llegas a tener. Y el principal error muchas veces que se tiene es que se calculan mal las fianzas, ¿no? Ni siquiera el primer pérdida que tienes es cuando cuadras tus indirectos con lo que estás pagando de fianzas, porque está mal la forma de que se calcula, ¿no? Por ahí tenemos tenemos una videoconferencia y vamos a dar unos workshops donde
especializados de ingeniería de costos, donde vamos a darles todas esas herramientas para poder hacerlo correctamente, como le llamamos reglas generales de presupuestar. Atender indicaciones de la Junta de Aclaraciones. Para esto nosotros les ponemos en la parte del desglose de los 9 rubros de los indirectos, pues los más importantes, ¿no? Los honorarios, los servicios, los seguridad y higiene, seguros y fianzas, trabajos previos auxiliares, dependiendo de edificación o infravial, pero debe de haber un rubro específico que se llame de acuerdo a solicitud de Junta de Aclaraciones, en donde todo lo que nos enuncien, nosotros lo tengamos que cuadrar. Lo más importante aquí es que se revise, ¿no? Muchas veces este documento, el indirecto, no se revisa. Y aquí en el indirecto podemos leer completamente cuando está alguien mal y cuando no. Lamentablemente no se le ha dado ese énfasis. Es importante que en la nueva ley, en el reglamento, sea un motivo, así como se revisan las tarjetas de precio unitario, específicamente. Tenemos también otros rubros como son el costo del financiamiento. El costo del financiamiento, pues bueno, para el cálculo hay que tener datos de referencia, un indicador de referencia para un crédito, considerar la tasa de interés a fijar como sobrecosto por el crédito. Normalmente, pues ese financiamiento se da con un crédito específicamente. El flujo de efectivo del financiamiento concuerde con el programa de obra. Ese es uno de los motivos más también que hemos detectado, pero no era de los 10 que encontramos. En ese sentido, es importante que lo tengamos ahí en consideración. Considerar también el anticipo que se otorga y su respectiva amortización. Y en el rubro de la utilidad, también es importante tener datos de referencia, ¿no? Considerar el porcentaje de la deducción de los impuestos sobre la renta que corresponde al año en curso y se realice el cargo de la participación de los trabajadores. Y muy importante también, ¿no? Si bien el porcentaje de la utilidad es fijado por el contratista, sí debe de haber algún criterio para que pues te dé una rentabilidad. En alguna ocasión, en alguna mejora de un reglamento de la ley, establecimos unas pautas de indirectos mínimos que queríamos promover como Cámara para que pues se respaldara el indirecto, el financiamiento, la utilidad. Y algo que cuando entrábamos al rubro de la utilidad era, oye, utilidades del 1, del 0.5, del 2, del 3%, pues no son solventes, inclusive están con alevosía en el tema de que no puedes comparar, ¿no? Y alguien nos alegaba, un funcionario, que la utilidad podía ser 0 mientras se pagaran impuestos, ¿no? ¿Cómo puede ser 0 si no se paga el ICR, si no se paga la participación? Entonces es bien importante esa parte, ¿no? Los cargos adicionales, bueno, para los cargos adicionales tenemos la aplicación correcta del cálculo en las tarjetas. Ojo, también hay que revisar sus bases de licitación. Hay muchas cuestiones que te están solicitando. No pusimos esa parte y no pusimos el tema porque muchas dependencias específicamente, no sé por qué, pero es moda, que te dicen debe de aplicarse así, con estos porcentajes. Hay una fórmula específicamente que te va a decir cómo se genera. El programa de obra y suministros, hay que contar con una secuencia lógica en el proceso constructivo. Lo que les comentaba muchas veces, no tal vez es en las dependencias más básicas, en las municipales sobre todo, la estructura de desglose del trabajo, de las partidas y subpartidas, pues no lleva una secuencia. Tal vez dice estructura, después viene preliminares, después viene cimentación. ¿Y qué ves? Muchas veces, ¿qué es lo que ves? Ves que primero está la estructura, luego están los preliminares y luego está la cimentación. O sea, que no lleva una secuencia lógica e inclusive se aprueban y se autorizan. O sea, es importante, es parte del mismo analista y es parte también hasta de la misma autoridad que desarrolla el proceso, el proyecto, que se le dé esa parte. Incluir la información necesaria solicitada en los formatos de presentación. Muchas veces también es muy puntual que revisemos las bases, que revisemos los formatos que te solicitan. No necesariamente tenemos que hacerlo tal cual como te lo piden, o sea, que darle el formato, que las líneas, que las celdas, pero sí que incluya la información que te solicita. Y aquí también es una invitación para hacer ágil y hacer limpio esta parte. Muchas veces te piden mucha información que te genera mucha papelería, muchas hojas, te piden programas quincenales, te piden programas segmentados. No es más que suficiente. ¿Para qué se utiliza? Pues nada más para poder tener el bonche de hojas. Ahí hay algunas dependencias, hay algunos estados donde han modificado leyes, donde han omitido los programas de suministro. Creo que hay que ver cuáles sí se pueden omitir y cuáles no.
para poder tener, por ejemplo, lo que dice considerar personal técnico solicitado. El personal técnico, el programa del personal técnico es el más importante porque es el que comunica a los costos indirectos. Como parte de estas bases de licitación, bueno, vamos a tener ciertas observaciones y estas observaciones son, atender las indicaciones particulares para cálculos e integración o generación de documentos de acuerdo a las bases de licitación o de dependencia. En este caso, los datos, los elementos que más hemos identificado, salario real. En el salario real hay muchas consideraciones. Ya se hace que te piden, por ejemplo, lo de las cálculos obrero-patronales, o que te pidan, por ejemplo, los impuestos sobre nóminas que lo consideres ahí. Hay algunos que llegan a pedirte que no utilices la UMA, que utilices el salario mínimo. Entonces, aunque está mal, pues bueno, tienes que atender dependiendo de las indicaciones particulares. Siempre hay que hacerle esa observación cuando lo conocemos. Es por eso que para eso están estas videoconferencias. Y que ya sea la dependencia quien diga, ¿sabes qué? Si está incorrecto, se debe hacer así o lo hacemos así, de esta forma. En los indirectos te llegan a solicitar cierta información también, entonces hay que atender esas indicaciones. En los cargos adicionales también, ya se hace que te piden que impuestos sobre nóminas se calcule ahí, o que a veces te llegan a indicar en algunas dependencias que no. Entonces, también depende del tipo de ley que sea, si es ley estatal o ley federal. Hay algunas leyes estatales en las cuales no incluye ese rubro. En los programas como tal, les comento, muchos programas te los piden puntuales. Hay programas que te los piden por semana, hay programas que te los piden por quincena, hay programas que te piden mensuales. Realmente, pues el programa debería ser mensual porque estás haciendo y cuadrándolo con los indirectos y estás haciendo flujos de efectivos. Y yo considero que más adelante, para un tema de referencia para poder utilizarlo en este sentido para un control. Ya cuando se gana, pues ya lo reflejas mensual, ya lo reflejas, ya lo reflejas quincenal, ya lo reflejas semanal. Ojo, cuando reflejas los programas semanales, los periodos ya no se respetan en el mes porque te da de semana de lunes a domingo. Cuando es quincenales, sí te da del 1 al 15, del 15 al 30 o 31 específicamente. Entonces, es importante como tal. Tenemos otro de los tips que aquí los invitamos como tal a que consulten la página del CEICO. Si ustedes consultan la página de la CEMIC, el cemic.org, hay un apartado del Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Este apartado del Centro Nacional de Ingeniería de Costos pues nos da cierta información, nos dan datos de los índices. Este dato del índice es del mes pasado, acaba de salir el día de ayer. En estos días ya debe de estar la infografía. Vienen los productos que tenemos, los catálogos de costos, el tabulador de servicios profesionales, que los invito a que lo conozcas. El tabulador de servicios profesionales es uno de los tabuladores más completos que existe hoy en día en México. Yo puedo decir que el más completo porque puede haber más tabuladores de servicios, pero los demás tabuladores de servicios hablan sobre una profesión o hablan sobre un servicio de supervisión o de proyecto. Aquí hablamos desde proyecto, construcción y supervisión. O sea, abarca toda la parte, toda la gama de servicios profesionales que pueden ser de gran referencia. Hay un apartado de las conferencias que se han dado en cámara y hay un apartado donde pueden ver los convenios que se tienen, los impuestos sobre nómina por entidad, los costos, los salarios mínimos, los factores de ajustes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y infinidad de información. Ustedes pueden accesar, hay información que pueden accesar los que no son socios para tener datos, y los que son socios, bueno, si quieren accesar a ciertos documentos, pues ya lo que les van a pedir va a ser su número de socio y su NIP como tal. Otro de los rubros importantes que yo los invito es que hagamos uso de nuestra capacitación que tenemos a distancia profesional. Hoy en día están saliendo infinidad de cursos, infinidad de actividades, que muchas veces porque una página se hace tendencia, igual ya creen que pueden, que tienen a los expertos especialistas, pero es importante. ¿Por qué? Porque tenemos en el ASIC una serie de cursos muy económicos, muy especializados, con una metodología ya muy interesante.
en el cual ustedes pueden hacer uso de ellos y no te llevan más de 2, de 3, de 5 horas, de 10 horas. Y en cada delegación ya tienen sus parámetros de descuentos. Entonces, inclusive, yo los invito a que en esta época de confinamiento, pues podamos aprovecharle. Si no sacamos algo de esta parte, un libro leído, una habilidad nueva o algo bueno que se dé, pues bueno, creo que va a ser un tiempo que se desperdició como tal, ¿no? Entonces hay información, por ejemplo, análisis de precios unitarios que se llega a dar, marco normativo para supervisión, planeación de proyectos. El tema de maquinaria pesada está interesante también para que conozcan más esta parte. Y para esto se requiere un perfil específico que a mí me gusta mucho mostrarlo. Este perfil específico, lo que hay ahorita en México, los principales perfiles en ingeniería de costos y sus certificaciones, lo tenemos en cámara y hay que hacer uso de él. Existen dos perfiles. El primero es el perfil pues, más alto que puede haber, como es un ingeniero de costos certificado. Hay una certificación hablada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, el International Cost Engineering Council, que va para los perfiles profesionales de ingeniería económica y de costos. Es como una certificación tipo PMI, está avalada ante la ISEC. La Sociedad de Costos forma parte de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, como reconoce esta especialidad, y bueno, es como la del PMI, como el PMI con su PMP. Este es el ICC. Es algo muy especializado, requiere cierta información, pero algo que es importante es que se requiere un título y una cédula y un perfil de especialización. Y tenemos perfiles que en cámara los tenemos para empezar, porque necesitamos empezar. Para poder llegar a esto, hay pocas personas que están certificadas profesionales, que son peritos específicamente, pero las micro y pequeñas empresas, medianas empresas, requerimos a esta parte para la integración. Requerimos un analista, requerimos a un perfil que tenga estos conocimientos. En este caso, la CEMIC y el ISIC han trabajado arduamente en desarrollar estándares de competencia, el estándar de competencia de conocer, de habilidades, para precios unitarios. Es un documento, es una certificación que no es necesario un título profesional, porque los estándares de conocer son de habilidades y de competencias. Aquí, por eso les digo que a todos, desde un recién egresado, desde una persona que tenga trunca o de una persona específica, y que cuenten con ello, que cuenten con un documento que sea un certificado. Hoy en día, lamentablemente, se está dando mucho el tema de conocer y todos hablan de conocer y dan el estándar, pero pues realmente te certifican. Pues bueno, ustedes pueden darse cuenta de que nosotros como ISIC y como cámara lo certificamos. Si ustedes llegaron a cursar un curso de conocer con el S0219, lo único que tienen que hacer es ir al Registro Nacional de Personas de Competencias Certificadas al conocer, dar su CURP, y bueno, ahí te va a aparecer en la parte posterior, en la parte inferior, pues, ¿qué les va a aparecer? Pues les va a aparecer específicamente el folio, el estándar y cuál está. Si no aparecen, pues quiere decir que no completaron su certificación con conocer. El SIC tiene dos certificaciones. Uno es el de conocer el 0219 para el tema del estándar de habilidades y conocimientos presunitario, y el otro que es el uso de y manejo de software. No es necesario que conozca que sea un software en particular, o sea, que le pongamos marca, sino los procesos que se requieren específicamente son iguales para cada uno de ellos. Y ese estándar es importante, y ese es un aval que te da la Secretaría de Educación Pública. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, ustedes lo pueden ver aquí, como dice quién lo avala, el director de conocer específicamente, y cómo se va a generar. Yo los invito, porque esta evaluación de certificación es presencial, lo tienen que hacer ustedes. Todas las delegaciones tienen. Esperemos que pase el confinamiento, esperemos que se genere y que le demos énfasis a esto. Realmente la Cámara ha trabajado bastante en esta parte, y los invito a que sean usuarios. Ya se hace que puedan empezar ustedes con el tema básico, con un estándar. Tal vez le podría decir que yo clasifico como al capturista o auxiliar, el que conoce el software. Después, ya que tiene habilidades, ya tiene un tema de análisis, y ya un especialista, un perito o cosas específicas, pues ya va algo más arriba. Pero aquí tenemos acceso todos. Entonces, los invito a que puedan ser parte de esto para poder terminar con unos documentos medulares. Unos documentos medulares que no quiere decir que sea pero es una propuesta que ustedes la pueden llevar después a la parte de sus delegaciones, a sus normativas,
¿Qué es lo necesario, lo medular para poder tener una propuesta? Pues el presupuesto, el catálogo de conceptos. ¿Y qué se requiere soportar en el catálogo de conceptos? Pues los análisis específicos. ¿Qué documentos hay? Muchas veces te piden documentos de más que terminan siendo papelería, que terminan siendo no sustentables. Entonces, ¿qué documentos requieres? Pues necesitas las tarjetas de precio unitario. ¿Qué más necesitas de referencia? Sus auxiliares básicos en el caso de que tengas que trabajarlo, su listado de insumos y su análisis de salario real. En el salario real vamos a ver cómo, en el insumos vamos a ver pues que estén aplicados correctamente los salarios reales. Vamos a ver el soporte del costo horario también, con los listados de insumos y los factores de precio unitario sobre costo, indirecto, financiamiento, utilidad o cargos adicionales. Y después tenemos los programas. Tenemos el programa de obra y tenemos el programa del personal técnico administrativo. Para mí esto es lo más, esto es lo único y necesario. Muchas veces los programas de suministro, cuando son licitaciones muy grandes, redundan. Es la mayor papelería que se tiene. ¿Y para qué se usan? ¿No? Muchas veces ni siquiera se revisan, nada más es una parte de cumplimiento. No son medulares para una revisión, ya que los demás documentos ya incluyen la información necesaria. Realmente un programa de suministro se utiliza para poder generar un control como tal. Normalmente lo que hacen sí hay que tener cuidado porque cuando te llegan a solicitar pues programas quincenales o semanales, etcétera, y te lo piden que lo generes por suministro y que lo generes de suministro por partida o por concepto, pues lo que estás haciendo es que las actividades que tú ya tienes en el programa prorrateadas mes con mes, pues estás todavía dividiendo y dividiendo y dividiendo, y entonces ahí se te va una fuga de decimales, y esos decimales te hacen que no te cuadre la presentación de las propuestas. Entonces es importante, inclusive sano para la parte de la presentación que se llega a tener con esta información necesaria. Y sobre todo lo digo porque, por ejemplo, en mi estado hicieron una propuesta de ley y de reglamento donde, en Guanajuato específicamente, donde omitieron los programas de suministro, pero se quedó en el limbo que el programa de personal técnico administrativo. Se quedó en el limbo el personal técnico administrativo porque te piden el indirecto, entonces cualquiera ya pone un indirecto muy bajo, ¿no? Pero te piden un personal mínimo. Y pues cuando te das cuenta y divides diario, te salen sueldos de 300 pesos en el técnico y en el directivo de 100 pesos, o sea, ni siquiera lo que gana un albañil o un peón. Entonces es bien importante, y sin prestaciones, es bien importante que se soporte esta parte. O sea, si queremos nosotros mejorar y si queremos que esto sea solvente, pues tenemos que ir trabajando, conociendo y yendo de la mano con los funcionarios para que conozcan esta parte, para que les soportemos como tal. Y bueno, pues de ahí podamos tener pues mejores propuestas, ¿no? Profesionalizar, yo diría profesionalizar a la persona que emite los presupuestos. Hay muchos, pues mucho maquila, hay muchas gentes que no son del sector también que llegan a hacerlo. Realmente es importante que se profesionalice porque realmente ahorita el uso del software se ha hecho una moda, ¿no? Ya quien sabe hacerlo, ya cualquiera, ¿no? Ya he visto artículos donde te venden que hasta las secretarias lo hacen, ya ganan concursos, tienen problemas, pero es bien importante esta parte. Para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, yo les agradezco la atención, les doy mis datos. Este es mi correo institucional, este es el teléfono de contacto en cámara del Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Nos pueden contactar, este es mi teléfono, mi WhatsApp particular. Nosotros estamos en Guanajuato, en León, Guanajuato. Nuestra empresa es Ingeniería de Costos, Control y Calidad, es una empresa dedicada a la consultoría de costos, aparecimos en cámara. Y bueno, estamos promoviendo mucho el tema de costos con el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Yo en lo personal tengo un podcast que aquí me atreví a ponerlo porque le estoy hablando mucho del tema del perfil de un profesional que debe de hacer, y tengo por ahí un podcast que es el único de costos de construcción en Latinoamérica. Hay 9 capítulos y hablo del perfil del ingeniero de costos, ¿no? Es importante esta parte, es importante que empiecen con auxiliares, analistas, ingenieros, que se empiece a profesionalizar. Hoy en día hay mucho, así como pues seguramente han encontrado mucho coach o han encontrado mucha información, pues igual esto sale, ¿no? Y es importante que se empiece a profesionalizar, que se empiecen a ver de qué ramas se puede impartir, cómo trabajar en una gerencia de proyectos como equipo. Y bueno, qué mejoras y qué propuestas podemos hacer para poder tener propuestas solventes. Entonces, Marcos, si te pido que, no sé, si tú abres el micrófono, tu micrófono, y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí hubo un problema en YouTube, creo que no pudieron contactarse. Creo que lo que se está transmitiendo es lo de la anterior, lo del día 4 de abril.
pero bueno, trataremos de que esto se suba a la página de YouTube, y que ustedes lo puedan tener también como parte de, como delegación, como parte de, ustedes como delegación yo les sugeriría y les pediría que nos usen al centro de costos hasta donde podamos. Llegamos a darles un servicio específicamente. Después tenemos ya las empresas afiliadas, tenemos empresas muy importantes en el Estado de México como Aldata, en Ciudad de México como Grupo Geo, Sofía Espinosa, etcétera, que forman parte de una comisión de costos que les pueden ayudar, pero usen el centro de costos, usen los índices, usen la información, y también cuando tengan comisiones mixtas, cuando tengan toda esta serie de información, pues háganles llegar. Si tienen alguna petición de alguna videoconferencia, vamos a empezar, ya tenemos un tren de 6 videoconferencias estos miércoles a las mediodía, creo que lo estamos ya programando en tema de costos, muy puntuales, entonces que aprovechen esta parte para poder corroborarlo. Ya las siguientes ya espero que sean Facebook Live y en YouTube sin problemas. Ahorita pues, estamos pues, restringidos por las ubicaciones, pero bueno, si en alguna delegación pasando esta parte también gustan que podamos acompañarlos, estamos ahí y estamos trabajando en conjunto con la Cámara, con el SAICO, con el ISIC en un programa específico. Yo ya lo tengo de posgrado, reglas generales para presupuestar, un workshop que por ahí más adelante vamos a ver con Marco. Pero si quieres, Marco, iniciamos con el tema de preguntas-respuestas, para ver pues cómo se les ha tratado, ¿no? Realmente, al final de cuentas, es bien importante cómo se ha tratado o qué es lo que están viviendo cada uno en sus delegaciones o en sus lugares hoy en día, que es importante esto. Muy bien, gracias Manuel. Agradezco mucho tu exposición. Sí, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Le voy a pedir a mi compañero Luis Alcántara que él las lea, te va a dar paso a las preguntas y si nos haces favor de contestarlas. Muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Manuel. Excelente información. Por aquí, Javier Cantero Torres nos deja, se han acumulado varias preguntas aquí en el chat. Voy a regresarme desde las primeras. Cuando en la Junta de Aclaraciones se cambian materiales, ¿se debe especificar que fue modificada en la Junta de Aclaraciones? Así es. Normalmente puedes tú hacer una indicación específica, inclusive, bueno, ya se acata. En teoría tú puedes todavía observar, de acuerdo a Junta de Aclaraciones, es tal, pero es obligación de quien lo va a revisar, pues, corroborarlo de que sí sea, que se cumpla lo que te solicitaron específicamente. Lo que realmente a veces haces es, en la tarjeta de precios, le pones si te llega a permitir, porque en la tarjeta sí, pero muchas veces los catálogos te los dejan ya bloqueados, ¿no? Ya haces esa indicación específicamente. O en el mismo material le puedes poner una indicación de que por Junta de Aclaraciones modificado o indicado. Yo les recomiendo, por ejemplo, ahí utilizar las reglas de codificación. ¿Cómo haces esa regla de codificación? Pues puedes identificar con una X, cuando haces los fuera de catálogo normalmente con una X, el principio del código. ¿Para qué? Para que lo separes y que sepas cuáles son los elementos que se generaron. Muchas gracias. Tamara Ramírez dice que otro de los errores comunes es que al momento de realizar el costo horario de la maquinaria no aplicamos la tasa de interés que nos indican las bases. Así es, ese de error común, que bueno, nosotros ya no lo tomamos como error, lo pusimos como parte del checklist para tenerlo, es importante, ¿no? En la presentación, en el tema de costo de maquinaria, lo indica, determinar el indicador económico que se va a utilizar para el costo horario. Ojo, es muy importante considerarlo y que todas las máquinas tengan el indicador. Porque lo que habíamos hablado, muchas veces bajas información de un lado, de otro lado, de diferentes bases de datos, licitaciones, etcétera, y traes inclusive fechas diferentes. Por ende, vas a tener valores de valores diferentes en indicadores económicos, en valores de adquisición, etcétera. Entonces, yo sí les recomiendo mucho revisarlos, ¿no? Porque tristemente veo costos con valores de tipo de cambio de 7 pesos, combustibles todavía 7 pesos, tasas de interés muy bajas o muy altas o sobre todo diferentes, ¿no? Que viene siendo, hay que homologar esa parte. Y que muchas veces las bases nos van a decir que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Gracias. Respecto a los catálogos de costos, hay varias preguntas, voy a tratar de resumirlas en una. Es cómo se adquieren, en qué formato se les entregan y si tenemos costos ahorita a la mano. Así es, los catálogos de costos son digitales. Los catálogos de costos los pueden ustedes adquirir. Aquí viene, a ver, en la presentación viene, es directamente, mandan un correo a omar.ramirez@cemic.org o hablen a la cámara, hablen al teléfono de cámara 0155 54 24 74 00. La extensión es 7220 o hablen al Centro Nacional de Ingeniería de Costos y ahí van a poder adquirirlos. Ahorita tienen un 25% de descuento y los que lo adquieran van a también, les llegará el 2020 en el siguiente mes que salga. Ojo, también yo les recomiendo mucho cuando se afilien, el momento de hacer la pago de afiliación, de reafiliación, existe una opción en el cual, así como los vuelos, ¿no? Así que si quieres tu seguro o no quieres tu seguro, donde el catálogo de costos sale un precio preferencial. Creo que el catálogo cuesta 200 pesos. No recuerdo, pero creo que cuesta 200 pesos en tu afiliación. Si lo compras cuando te afilias y lo compras, salen 200 pesos. Hoy en día sí les pido que tomen en cuenta, muchas veces se ha estado lucrando. Tenemos detectados, de hecho, las empresas que han estado generando, los venden casi al público general, particulares, inclusive con la publicidad de no pagues más por esto. O sea, ¿cómo no vas a pagar más por esto si ni siquiera es tuyo? Tienen derechos de autor, los catálogos están registrados. Entonces, pues bueno, ya tenemos una serie de acciones legales contra algunas personas, algunas empresas específicamente, que ya las tenemos identificadas, pero el costo realmente es un costo significativo que abona para la mejora y la actualización. Cada año, si se fijan, han estado generándose nuevos y actualizándose las metodologías. Entonces, les recomiendo que es una de las publicaciones especializadas más importantes. Si ven, por ejemplo, los costos horarios de maquinaria, algunas otras cuestan 20 veces más de lo que cuesta esto. Entonces, hagan uso de esto, por favor. Gracias, Manuel. Carlos Cervantes, del Estado de México. En el tema de aplicación de la UMA, por ley no se debe pagar menos del salario mínimo y la UMA está por debajo del salario mínimo. Por lo tanto, el límite inferior será el salario mínimo y los límites superiores serían basados en la UMA. ¿Esto es correcto? Mira, en el tema de la UMA se desindexó el tema del salario mínimo para los cálculos de obligaciones. Lo que sí, por ley, lo que tú no puedes pagar mínimo es el salario mínimo. O sea que los 123.22, 185, 56, 123.22 con el salario base de cotización es lo mínimo que tú puedes dar de alta en el Seguro Social. Si tú tienes a una persona con menos de eso o se te actualiza a ese valor, al salario mínimo con la salario base de cotización. Entonces, ese es el dato para poder nosotros dar de alta el Seguro Social. Y para el cálculo de las prestaciones, ahora se podría decir, se utiliza la UMA. Ahí hay algunas, cuestiones, jurisprudencias, etcétera. ¿Por qué? Porque están limitando en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que sí te topan es 25 salarios mínimos. Antes era lo que podías tú cotizar en el Seguro Social. Se cambió esa parte y se hace por UMAS, entonces son 25 UMAS, es lo máximo que tú puedes dar de alta en el Seguro Social. Entonces la UMA se está utilizando para los cálculos de con la cuota fija y el excedente de los 3 salarios, de las 3 UMAS con el base de cotización y específicamente en esos rubros. Realmente, pues esa es la forma en la que se hace. De hecho, como lo hacemos es como se calcula y lo que se paga en el Seguro Social. Entonces, sí, ahí hay unas cosas que se contradicen, pero pues realmente pues, lo que nosotros hacemos es el cálculo de cómo estaríamos pagando tal cual. Entonces, sí, yo les recomendaría que hay muchas veces algunas dependencias lo que sí llegaron a hacer es que se lo hiciera, por ejemplo, le pedían que no eran con la UMA, era con el salario mínimo, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si te lo piden, pues hay que hacerlo, pero si no, después una observación que pueda tener el siguiente, sabemos que las observaciones no llegan inmediatos, llegan, el ejercicio 2008 va para el 2009, ¿no? El ejercicio tal. Entonces, pues nosotros hay que también
tener ese cuidado, ser responsables. Si hacemos un cálculo de un costo horario incorrecto, por ejemplo, si le ponemos 200 litros más de lo que costaría, seguramente nos van a observar y vamos a tener que regresarlo. Entonces, hay que tener esas cuestiones en cuenta. Por eso es importante que revisen lo que les da información. Yo lo que les recomendaría es que tengan una política desde que van a licitar, con quién lo hacen, que les den sus lineamientos de tanto de salario real, por decir. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando compran los catálogos, hay un formato de salario real que se les da, nosotros, o se vende independientemente. O sea, tengan su política de salario real, tengan su política de maquinaria, de cómo se calculan, de actualización, etcétera, tengan su política de indirectos y que, pues bueno, le amarren las manos a quien te va a generar para que también nos hagan propuestas temerarias, ¿no? O sea, hay mucha responsabilidad hoy en día. Por eso yo cuando les comentaba el tema de la utilidad, cuando nos decía el funcionario, puede ser cero mientras paguen impuestos, ¿en manos de quién está nuestro patrimonio como empresarios, ¿no? Por eso hay una tendencia de que los sobrecostos, el indirecto, el financiamiento de utilidad, desde los 90 han bajado desde el 30 o desde el 40 hasta el 12, 13, 14, o sea, de preocupación, ¿no? Entonces, sí les recomiendo eso. Las dependencias revisen sus bases de datos y coincidimos. Tenemos oportunidad ahorita con la nueva ley, con el nuevo reglamento de poder incidir esos temas. Realmente es en el reglamento donde vamos a ver esa parte, pero así es como lo calcula el Seguro Social. Muchas gracias, Manuel. Por aquí también sumo dos preguntas. Medina dice, combustibles y lubricantes sin IVA en costos directos, y el IEPS, ¿cómo se maneja? Pues sí, pero exacto, el IEPS, ¿cómo se maneja? A ti te facturan y te desglosan el IEPS, o quién nos va a pagar el IEPS. Realmente, pues bueno, la práctica que se está haciendo, pues es que se le desglosa el IVA y es el precio antes de IVA, ¿no? Ya los demás impuestos, pues igual, no tienes de dónde. Realmente, si nosotros nos pusiéramos a puntualizar esa parte, pues nos sobrarían 4 pesos por tantos litros específicamente. Entonces, pues sí, en determinado momento esa parte pues se debería de reflejar en los cargos adicionales, hacer todo un rollo que no tendría razón de ser. Si bien pues hay una normativa en la cual pues no puedes aplicar a los impuestos esa parte, pero pues a nosotros nos dejan desamparados, ¿no? Inclusive en algunos cálculos, por ejemplo, algunos proveedores de distribuidores de maquinaria, etcétera, ellos hacían sus cálculos de costo horario para renta público en general y con IVA. Y a poco les cobraban sin IVA, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones en la parte comercial, en la que se está haciendo, pero sí, hay que nada más quitarle el IVA al combustible. Si no, no habrá donde lo puedas clasificar. Listo, muchas gracias. Omar Casiano nos pregunta, ¿el financiamiento se debe calcular a costo directo o a costo total de la obra antes de IVA? Bueno, en el financiamiento lo que estamos haciendo es un flujo de efectivo en el cual vamos a tener nuestros egresos que vienen siendo el costo directo y de nuestro costo indirecto, y vamos a tener nuestros ingresos que vienen siendo pues lo que vamos a cobrar en nuestras estimaciones. En el estricto sentido que lo que nosotros vamos a cobrar en nuestras estimaciones pues es pues ya es todo final, cómo se va a generar, y vamos a tener un anticipo específicamente. Hay muchas consideraciones también en el anticipo que hay que tomar en cuenta y que hay que revisar de acuerdo a las dependencias, ¿no? Hay algunos que piensan que los constructores metemos el dinero a inversión, ¿no? Y que dice que la tasa activa, que la tasa pasiva, y que nosotros realmente el dinero o el recurso que se obtiene, pues inclusive los formatos de financiamiento carecen hoy en día de una realidad. ¿Por qué? Porque lo que hacen es promediar los indirectos, y sabemos que en el primer gasto que vamos a tener es en las fianzas, vamos a tener gastos de personal técnico, que si reflejáramos realmente en nuestro programa de indirectos,
tendríamos los principales gastos al inicio, etcétera, y pues el flujo de efectivo sería diferente. Entonces, ahí hay que revisar de acuerdo a las dependencias lo que te estén solicitando. Los softwares te dan muchas opciones, te dan ahora sí que ustedes háganse bolas, también te indician a que utilices uno, pero sí debe ser egresos, ingresos, haces una iteración, por eso es una iteración porque no conoces ese valor, pero sí tienes un dato de cuánto es lo que tú vas a cobrar en estimación. La estimación ya es el precio final y cuánto es lo que tú vas a gastar con gastos, con materiales, mano de obra, maquinaria y los costos indirectos. Y hay que ver cuál es el periodo. Hay muchas cuestiones ahí, que se tiene que normalizar, no existen unas bases y lineamientos que estamos trabajando en ellos para poder poner orden en esa parte. Muchas gracias. Tamara Ramírez, si no hay anticipo, ¿el financiamiento es cero? No, claro que no. Si no hay anticipo, el financiamiento, pues va a ser pues es lo más alto que puede haber, porque al final de cuentas, con el financiamiento tú amortizas. Ojo, este tema es importante, ¿eh? Un financiamiento cero no existe en la industria de la construcción. Yo no conozco a quien tenga financiamiento cero. ¿Qué es lo que sucede? Es que el financiamiento va de la mano con una programación. Una mala programación te va a dar financiamientos muy bajos. Y bueno, también es producto de lo que te refleja el programa en sus erogaciones, como les comenté, cómo se comporta una obra específicamente. De hecho, esa parte les recomiendo la videoconferencia de integración de costos indirectos, financiamiento y utilidad que viene aquí. ¿Por qué? Porque hacemos un ejercicio, ¿no? ¿Cuánto es realmente la tasa de interés que se paga? ¿Cuándo es cuando te pagan tu primer, tu anticipo? ¿Y cuándo te pagan tu primera estimación? Tu primera estimación, por términos de ley, son 41 días naturales. O sea, tú tienes que trabajar y estimar, meter una estimación y después de que metes esa estimación son 41 días. Entonces, ¿en qué periodo te están pagando? En el periodo, si acaso metes una estimación quincenal en el periodo 2 y si es que alcanzas o hasta el periodo 3, entonces tienes completamente en obras muy pequeñas de 1, 2 o 3 meses, tienes que tú, si te dan el anticipo, con eso es con lo que tienes que sacarla. Entonces es bien importante esa parte. Creo que hay muchos mitos en el tema del financiamiento que es importante que se vayan despejando. Muchas veces estamos adecuados por el distribuidor, por un software específicamente que te dice, no, pues tienes que ponerle pero un anticipo cero te sale de un resultado de una mala programación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo les dan para presentar una propuesta? 10 días, si te va bien. ¿Cuánto tiempo tardas en ponerle en hacer tu cálculo de costos directos? 8 días, 7 días, 5 días. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer tu cálculo de indirectos? 2 horas, 1 hora. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer la programación? Lo que más impacta aquí cuando tú propones es el costo y el tiempo, porque propones una propuesta en la cual te van a ponderar, a revisar y ver si estás en tiempo. Entonces es bien importante esto, ¿no? Sí podemos ahondar más en un futuro en tema de financiamiento. El workshop de reglas generales de presupuestación, por ahí hablamos algo de eso. Les pusimos un ejemplo en la videoconferencia con una tasa de interés de un banco, con un crédito bancario, con una tarjeta de crédito, con una caja popular. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el financiamiento mínimo que podemos llegar a tener, una tasa mínima de financiamiento, creo que ahorita debe andar en 1.6, 1.7. Y es acumulado, ¿no? Entonces, eso se los dejo ahí para que lo reflexionen, sobre todo, ahorita que estamos muchos empresarios aquí, y sobre todo, pues trabajar en esa parte de cómo mitigarla, ¿no? Yo creo que haciendo una correcta clasificación del costo indirecto, no haciéndolo promedio, sino puntualmente, podemos ver ya los flujos de efectivo, cómo cambian y sobre todo cómo se va comportando esa parte del financiamiento. Siguiendo con el tema del financiamiento, Manuel, cuando en el cálculo del financiamiento sale positivo el factor, ¿se aplica en el pie de los precios unitarios como negativo o se pone cero? Ok, sí, es cuando empezamos a utilizar que el financiamiento a favor y financiamiento a contra. Bueno, las dependencias, muchas veces habría que contemplarlo dentro de las bases de licitación. Algunas te piden que sea con pasiva y inactiva. Realmente nosotros no somos
no metemos el dinero a financiar realmente. Realmente lo que se debe de reflejar pues es el tema de las erogaciones, o sea, los gastos que tú le tienes que poner con tu dinero, recurso específico y acumulado. Y si pues no te da, pues te va a dar cero, no lo pones específico. Sí he visto algunas dependencias que te piden que les regreses dinero, ¿no? Porque según tú estás jineteándolo, en este sentido sería, ¿no? Pero yo desconozco pues, a empresas micro, pequeñas, medianas y pues, muchas de cámara que lleguen a suceder esa situación. Se da sobre todo en función de la programación y de los resultados que arroja el programa. Hay que tener cuidado muchas veces cuando te piden esa parte. Sí hay que ver puntualmente los programas y procesos constructivos. Recordemos que a veces te piden por partidas y subpartidas. Hay que hacerlo puntual porque muchas veces sabemos cómo se va a dar el flujo de efectivo en el mes. Muchas veces se prorratea en 2 meses o en 3 meses, algo que se va a hacer en un día o en 10 días o en 20 días. Entonces estamos arrastrando mal esa parte de los flujos del efectivo que se está realizando en ese análisis, por lo que pues es importante revisarlo bien. Gracias. David Melgoza, ¿en gastos de licitación se debe incluir el personal que elabora la licitación? Así es. Bueno, en los gastos de licitación no nada más es hacer la licitación económica, implica técnica, implica financiera, las personas que participaron en el desarrollo, visita, compra de bases, hoy todo es por comprar, pero de todos modos la papelería, toda esa información e inclusive la parte proporcional de los que no licitaste, ¿dónde vas a cobrar esa parte específicamente? Entonces es importante. Por ahí, en la videoconferencia de indirectos también viene un ejemplo de una empresa MIPYME, un organigrama muy básico de 7 gentes, donde las prestaciones, las depreciaciones, la información, que es como lo primero que debemos de hacer es eso, es ver nuestro flujo de efectivo, ver nuestro organigrama, ver cuánto le estamos dedicando. Ojo, muchas veces en los requisitos de las licitaciones hay cosas mucho más caras que la elaboración, ¿no? Te piden documentos, te piden estados financieros con contador certificado, ¿no? Y el que te entreguen unos documentos de esos te cuesta miles de pesos. Entonces, es importante eso, ¿no? Gracias. Cristóbal Alcántara, en el cálculo del CEFEPU 0.5, ¿cómo se calcula y de quién depende? Ok, mira, el cálculo del 5 al millar es un cálculo, una deducción que nos hacen de la Ley Federal de Derecho de la Secretaría de Función Pública. Ese 5 al millar es el 5 al millar que se aplica a las estimaciones. Una estimación es un precio unitario. O sea, el precio unitario que nosotros, o sea, el 5 al millar se le aplica sobre lo que nosotros estamos estimando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el cálculo del precio unitario? El precio unitario viene en cascada y viene con, ¿cómo se dice? Viene con subtotales que hay cálculos por lo que la aplicación de ese porcentaje está en función de una fórmula y esa fórmula pues te va a dar cierto factor para que cuando tú multipliques o cuando tú deduzcas ese 5 al millar de tu estimación, lo vayas y lo calcules y no pierdas, porque por ejemplo, si tú le pones el 5 al millar directamente del subtotal de la utilidad, pues te podría dar un importe, ¿no? Y ya cuando tú lo haces ese cálculo finalmente sobre el cálculo como se hace correctamente sobre la estimación, ya que te lo deducen, te sale más. Entonces, ese porcentaje que llega a calcularse, pues es el resultado de dividir el monto total entre el 1 menos el 5 al millar, etcétera, o sea, entre 0.995 ese valor, y por eso te da un porcentaje mayor. Hay que ver con las dependencias, muchos no te permiten que le pongas ese porcentaje o que tienes que ponerle 5 al millar, pero esa es la noción como tal, que les podría explicar de dónde sale ese 5 al millar. Por eso muchas veces dicen, es que es el 5 al millar que lo tienes que aplicar. Sí, pero sobre las estimaciones, y las estimaciones están con el precio unitario. Gracias. Rodrigo Gigal, los costos de acarreo solo deberán ser calculados con costos de sindicato y no con costos horarios. ¿Es correcta mi idea? No necesariamente, pueden ser una referencia en donde ya están pues los sindicatos muy específicos, donde no te quieran pagar esa parte. Realmente el análisis es libre como tal,
pero sí hay algunos lados en los que el sindicato pues pone las reglas, ¿no? Pues, si tú lo reflejas con los análisis de ciclo de tiempos y movimientos, no alcanzas ni a llegar, ¿no? O sea, tienes que cobrar lo doble o lo triple. O al revés, muchas veces hay una tarifa específica y estás hablando de un lugar con un alto tráfico, donde puedes tomar datos de referencia. Entonces, lo que sí es muy importante es o sea, particularizar la obra, ¿no? Particularizar el proyecto que vayamos a tener y cuidar mucho eso. Yo les puedo decir, por ejemplo, tenemos unos estudios en el posgrado de Economía de la Construcción de la Universidad de Guanajuato. Yo empecé con el tema de los elementos que componen los materiales, que es el artículo que está en la Revista Mexicana de la Construcción, donde para una pavimentación, una sola restricción, que es el agregado limo, el tepetate, viene de un banco, y si lo ponemos a 1 kilómetro, o si lo ponemos en el centro de la ciudad, si lo ponemos en la zona más alejada, te llega a incrementar el 10% la misma pavimentación. O sea, que es importante que los costos básicos de los materiales los tomemos en consideración. ¿Qué sucede también ahí en los acarreos, por ejemplo, o los fletes, específicamente cuando son materiales producidos en otro lado, o materiales naturales que vienen de otro lado? Por ejemplo, los pórfidos, las piedras específicas, sale más caro la traída que del flete, y está en función, y ese sí varía en función de la cantidad del material que vayan a solicitar, que el mismo material, ¿no? Y lamentable, ¿qué es lo que encontramos cuando nos revisan? El supervisor te dice, no, pues te cuesta 75, pero esto va a pagar 75. Sí, pero el flete me sale, tengo que traer 5, 7, 8 camiones que me salen en 18,000 pesos, no sé, 20,000. Y además, ahí entra, aparte del acarreo del flete, entra la maniobra para descargar esa parte. Entonces, es bien importante que conozcamos esas reglas básicas. Por eso esa infografía que viene en la Revista Mexicana de la Construcción, para que pues tomemos en cuenta esa información, ¿no? Es información que nos ayuda inclusive para hasta soportarlos fuera de catálogo, ¿no? Muchas veces, yo creo que muchas veces no es tanto, muchas veces gira mucho el miedo de quien nos revisa, ¿no? El miedo de quien nos revisa porque pues lo van a auditar o le pueden cobrar o no sé. Yo pensando que son honestos y que pues ya cambió todo, pienso que es el miedo el principal factor, pero pues si estás bien preparado, si estás certificado, si estás capacitado, pues debemos de hablar el mismo idioma, ¿no? Sí, veo aquí, lamentablemente es cierto, los criterios cambian según el jefe de licitaciones que esté en curso. ¿Han visto la ley de Herodes? ¿Conocen a Varguitas? ¿Cuántos conocemos? Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que sucede y que hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, indirectos no los quieren pagar, no quieren pagar tanto porcentaje porque no lo han visto en su vida. Tal vez tienen 5, 10 años. Hay que romper paradigmas es que yo esto lo he visto así siempre desde que llegué, y si llegó hace 30 años, pues nunca lo ha visto. Entonces, pues ahora sí las necesidades sí son difíciles, pero también necesitamos tener una rentabilidad y solvencia, ¿no? Gracias, Manuel. Todavía tenemos un montón de preguntas que voy a tratar de acelerar un poco. Sofía Espinosa dice, hablando de errores comunes, considero uno, el tomar información publicada en Internet de fuentes no confiables e incorporarlas a la licitación sin hacer el análisis correspondiente. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí es bien delicado. Miren, antes teníamos que cuidarnos de que, pues, hace 10 años o hace 15 años de monografías.com, no sé si se acuerden, los que somos millennials o generación X, buenas tareas. Hoy hay que cuidarnos del Twitter, del Facebook, de las páginas de internet. Hay muchas páginas que, pues bueno, pueden ser muy exitosas tal vez en cuestión de seguidores, etcétera, pero te llegan a dar información incorrecta. Me he encontrado, alguna vez me llegó un meme también de costos de algunos secretos que no son tan secretos, que te daban una explicación de cómo debería de ser cero el financiamiento, ya que los constructores no necesitaban, según ellos, según una persona, financiamiento porque tenía recursos propios. O sea, oye, o algunas explicaciones que como que las googleaban y ya encontrabas. Entonces, hay que cuidarnos de eso, ¿no? Seguramente eso está pasando en todos los sectores. Vemos en la medicina que se automedica, ¿no? Vemos en otros sectores, ¿no? Los abogados, los contadores, etcétera. Entonces, por eso nosotros como órgano de consulta
como lo es la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, de gobierno, tenemos una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Y les hago énfasis en poder trabajar en esto. Todos estos errores, todas estas problemáticas las podemos trabajar cada uno de ustedes que son afiliados en las comisiones mixtas y que acérquense mientras más fuerza de trabajo se tenga, es mejor para poder avanzar en este mejoramiento de las leyes, de los reglamentos y sobre todo demostrarle los estudios que deban de ser. Nosotros hemos mostrado estudios, por ejemplo, en Guanajuato, nos llegaron a castigar completamente en los indirectos para infraestructura educativa. Les puedo decir, de infraestructura educativa, de un momento para otro bajaron 4 puntos en los factores de sobrecosto. ¿Por qué? Porque lo vieron en una publicación especializada que decía, es que el 4% es el proyecto. Y como está el proyecto, ya está. Pero sobre valores de asignación de 300, de 250, de 400,000 pesos, ni siquiera salía personal técnico, fianzas, ni la vuelta al sitio de los trabajos, ni no había para el laboratorio de control de calidad. Entonces, es importante ahorita combatir esa parte, pero sobre todo guiarse de fuentes confiables y sobre todo quién es quien lo emite, ¿no? Si está certificado, si es una parte, porque hoy en día, pues bueno, ya ahorita y aparte con la contingencia, pues ya todos son youtubers, ya todos son pues ya hay mucha información sobre todo y creo que no es bueno que la mostremos, pero hay que ser responsables de dónde tomamos la información. Revistas como la Revista Mexicana de la Construcción o revistas del Colegio de Ingenieros Civiles, o sea, cosas técnicas que están reguladas nos dan pauta, pero si encontramos un artículo específicamente en una página, pues habría que corroborar cómo, qué, revisarlo y pues bueno, si a nosotros nos llama la atención, pues lo generamos y lo acotamos. Hemos visto, por ejemplo, análisis de costos horarios en algunas publicaciones que son gratuitos, ¿no? Que aquí están, aquí así se hacen y se hacen completamente mal. Entonces dices, oye, ¿qué puedes hacer en este sentido, no? También nos hemos encontrado ahorita también en los grupos que venden información, ¿no? Que bases de datos, información. Y algunos que sí cuestionan, dicen, oye, estás vendiendo bases de datos que no sirven para nada, ¿no? Porque son concursos que no has ganado ni que se tienen. Entonces, inclusive hasta los ganadores hay que tener cuidado porque tienen su táctica y su estrategia realmente, ¿no? Entonces, yo les invito sobre todo a conocer un poco más de este tema. Yo los invito al tema de la certificación, Marco. O sea, aquí creo que tenemos un público objetivo que estará interesado, que están en sus delegaciones cercanas y que les puede servir mucho de referencia para poder generar. Ya un tema importante de nuestro presidente es el tema de los costos, es la columna vertebral de las empresas constructoras y es importante ir profesionalizando poco a poco. No podemos llegar tan rápido, pero sí, mientras más gente pueda estar de esta forma, pues vamos a trabajarlo. ¿Escucho, Marco? Ok. Ya, gracias. Muchas gracias, Manuel. De verdad, muy activa la participación de todos de los asistentes aquí a esta videoconferencia. Gracias por reforzar el tema de las certificaciones. Efectivamente, les pido a las personas afiliadas se acerquen con el jefe de capacitación de su delegación. De cualquier manera, por ahí en el chat les escribí a la persona que está a cargo en oficinas centrales de las certificaciones, que es, el correo es angel.cruz@isic-oce.org. De cualquier manera, ahí nos estaban también preguntando sobre el costo. Estamos en un promedio de 5,000 pesos con la alineación y la certificación. La verdad es que incluso el ingeniero Manuel hemos estado ahí haciendo una investigación de mercado y estamos con precios muy, muy competitivos, con evaluadores muy comprometidos a que realmente se les dé tanto la capacitación como la alineación y pues estamos a sus órdenes en esta cuestión de los estándares de competencia, que es el 219, análisis de precios unitarios y ahora integrando la operación del software de precios unitarios, que es el estándar de competencia 1124.
También les quiero comentar, ingeniero, y les doy aquí un poco la primicia, derivado de esta cuestión de la contingencia, el Conocer nos ha, nosotros estamos certificados ante el Conocer, somos un agente evaluador y certificador a nivel de competencia del Conocer, y estamos solicitando que nos permita hacer evaluaciones también así, con un tipo de distancia. Nos están ahí pidiendo una serie de requisitos que estamos tratando de cubrirlos a la brevedad para ver si también podemos empezar. Ojalá podamos, no sé si nos dé tiempo, ojalá que la contingencia no dure tanto tiempo, pero si dura un poquito más, ojalá que antes de que termine también podamos hacerla de esta manera. De cualquier forma, ahí estamos a sus órdenes, y también los cursos de e-learning, gracias también por hablar de ellos, ingeniero, en la página eici.org.mx. Muchas gracias. Así es. Si me están preguntando, bueno, ¿se va a consultar esta conferencia? Claro que sí, va a estar en el canal de CEMIC TV. Por ahí hubo algunos problemas en el tema de la transmisión en vivo, pero se va a subir el video completo para que tengan ustedes acceso. Los invito al tema de ISIC. Es muy importante la certificación y sobre todo que sea presencial, ¿no? Ahorita con la facilidad de lo en línea, pero actualmente no se da en línea, ¿eh? No existe una certificación en línea. Por lo que significa. Entonces, es muy importante. Entonces, veo muchos comentarios que, bueno, ya estamos en tiempo, pero muchos coincido, ¿no? Hace 25 años mi maestro de universidad me dijo que quien no sabe de costos está condenado al fracaso. Igualmente a mí me dijo que en un maestro de universidad, yo me enfoqué por eso. Aquí encuentras todo, ¿no? Entonces es bien importante, y sobre todo si quieres empezar una empresa, si quieres tomar decisiones, es muy importante. Lamentablemente en la actualidad mucha gente que aprende a usar los paquetes de precios cree que ya es analista. Ser analista va más allá de saber usar el paquete, implica conocer procedimientos, el mercado, mucho más. Es efectivamente eso, ¿no? Por eso lo segmentábamos. En la parte más abajo, la más inferior, está un auxiliar de analista, y el auxiliar de analista es el que tiene el auxiliar de costos, el capturista que sabe usar un software, porque el software hasta la secretaria lo hace, ¿eh? O sea, y no es por denostar, pero alguien que nos puede ayudar, que pueden ser horas, hombre, más baratas, más específicos, son actividades que se realizan, que ya cuando tú tienes una gerencia de proyecto lo puedes a generar. Y sí es importante eso, ¿no? Lamentablemente me ha tocado ver mucha publicidad que dice, hasta una secretaria lo hace, ¿no? Entonces, en alguna ocasión me tocó una experiencia en Bolivia que dije esa frase, y pues se me acercó una secretaria, ¿no? Y que le digo, oye, pues temas profesionales, ¿no? Yo respeto, como dice Bora, pero sí es importante hacer menciones de que haremos que esto se profesionalice, y es que se prepare la gente específicamente, ¿no? Bueno, un condicionante, los porcentajes indirectos nos limitan a que no debe pasar de un porcentaje, el 25%. Es incorrecto. De hecho, la dependencia tiene la autoridad para poner cuánto porcentaje debe ser. Hemos detectado, por ejemplo, el municipio de León utiliza el 30% para sus asignaciones para poder tomar su presupuesto de referencia. Hace poco estuve fin de año con el gobierno del estado de Querétaro, utilizan el 33%. Recuerden, cuando hacen un presupuesto base, se pide para poder bajar el recurso en un mes, en este caso octubre, noviembre. ¿Y cuándo se ejecuta? Lamentablemente se ejecutaba marzo, abril, mayo. Hoy en día estas condiciones, no sé, lo están ejecutando hasta septiembre, octubre, noviembre, ¿eh? Entonces hay una inflación que se está afectando, y que en la construcción es muy diferente a la inflación de la canasta básica del producto que la inflación de la construcción. Ahorita lo estamos viendo, incrementos importantes en el asfalto, hasta un 20%, en el cemento y en el acero se va a dar inminentemente por el tema de escasez. Entonces, hay que ser muy responsables, ¿no? Y esa responsabilidad, ustedes que están como empresarios, que seguramente después pueden estar como funcionarios o al revés, nos ayuda a tener esos conocimientos, pero no es esta parte del porcentaje. Inclusive hay que ser responsables hasta el momento de revisar y generar la presupuestación. El personal administrativo de los costos indirectos deberá reflejarse en los programas de personal técnico y administrativo. Exacto, y es un documento que debe de cuadrar y que debe revisarse, ¿no? Primordial y crucial. Bueno, yo creo que por ahí no logré ver tanto, son muchos comentarios, estamos conectados más de 200 personas, pero vamos a seguir con la misma dinámica. Ya nada más les haremos llegar la invitación
para que puedan tener datos. Yo los invito, por ejemplo, al podcast. Ahí hablo un poco del perfil del ingeniero de costos, si gustan. Es una aplicación de iVoox. Pueden ahí y llegar. Es interesante el tema. Es la columna vertebral, como dice nuestro presidente, y creo que hay que rodearse. Hay muchas delegaciones, hay muchas empresas afiliadas que son o que somos empresas consultoras de costos que nos dedicamos a esto. Entonces es bien importante también que lo puedan retroalimentar sobre todo. Y bueno, trabajar en conjunto con el ISIC. Tenemos los mejores cursos, las mejores capacitaciones, toda la mano. Y además, si quieren algo presencial, tenemos presencia pues, en más de 60 ciudades. Entonces es facilísimo. Aprovéchenlo. Gracias, gracias, ingeniero. Sí quiero puntualizar nada más en lo que comentabas hace rato. En este momento, quien les ofrezca una certificación en línea no le existe, y menos de precios unitarios. Nosotros Okay. como cámara somos dueños, por decirlo de alguna manera, aunque está abierto el estándar de competencia al público, nosotros llevamos la batuta para hacerlo o no hacerlo. Estamos viendo la posibilidad. Ojalá que la contingencia, como les decía yo, no dure tanto, porque sí vale la pena hacer las certificaciones presenciales. Nuestros evaluadores son de primer nivel y con eso ustedes tendrán la seguridad de tener esta certificación, además que está avalada, como bien lo comentaste, por la Secretaría de Educación Pública a través del Conocer. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que quedaríamos por terminada la sesión y esperando que nos sigan la siguiente semana. No sé, Marco, tal vez yo creo que la dinámica es a mediodía que nos esperen en las delegaciones para traerles un tema de costos. Tal vez vamos a empezar desde el inicio con algunos artículos que tenemos en la revista Mexicana de la Construcción y haciendo alusión para que podamos ir pues paso a paso dándoles información valiosa, ¿no? Claro, a más tardar el día de mañana se le estará enviando la nueva invitación. Y también, nada más por último, reforzar la parte de la presentación que nos están pidiendo, se las vamos a hacer llegar también. Estará grabada la videoconferencia. Videoconferencia de cualquier forma, Sí, ¿no? nada más vemos la logística que sea, no sé, en estos días, no sé si hoy alcance a estar, pero nos comprometemos con esta logística para tener lo más posible. Gracias. Muy Bueno, amable. que tengan muy buena tarde y que tengan pues un término de semana en contingencia responsable, ¿va? Bien, muy bien. Gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Saludos.